una propuesta en relación a la economía, que es lo que plantea Gonzalo. Muy buenos días, bienvenido. Luis, muy buenos días, un saludo cordial para ti y para todos los que siguen el canal. Muy bien, muchas gracias. A ver, sustitución de importaciones es el rótulo que se está manejando últimamente, especialmente por parte del gobierno. Hay mucha salida de dólares que representa especialmente la subvención a los hidrocarburos. Se está buscando reemplazarla a través del biodiesel, lo que escuchábamos en la nota anterior, pero también se está buscando desde otras industrias, como la del hierro, por ejemplo, a través de la planta del Mutún, y entre varias otras tratar de justamente evitar la salida de divisas. Sin embargo, ante todo esto, ¿qué es lo que observa la Fundación Tierra y cuáles son sus propuestas? Sí, José Luis, mira, nos parece importante que finalmente el gobierno nacional haya tomado en serio lo que ya se decía bastante y que la gente siente en los bolsillos y al ir a los bancos. Tenemos problemas económicos que pueden agravarse si no se toman con el suficiente tiempo las medidas que corresponden. Y en este caso, lamentablemente, estamos en un escenario en que necesitamos medidas inmediatas, medidas urgentes, que es lo que no ha anunciado el gobierno nacional este fin de semana, ¿no? Se ha referido principalmente a proyectos de mediano y largo plazo, en este caso sobre la producción de biodiesel como una alternativa para disminuir los gastos enormes que tenemos al día de hoy para la importación subvencionada de gasolina, principalmente gasolina y diésel en nuestro país. Hubiéramos querido escuchar las medidas inmediatas para este año, que necesariamente van por medidas tradicionales de corto plazo cuando no hay ingresos, y estos, para mencionar rápidamente, repito, tendría que ser uno, recortar los gastos corrientes. Hay gastos de la administración central, hay gastos gubernamentales que se pueden recortar y reducirle el déficit fiscal planeado para este año en 7,9% y llegar a un déficit idealmente de un 5%. Caso contrario, no va a ser sostenible. Entonces, el gobierno nacional no está hablando de recortar gastos, sino más bien de encontrar nuevos ingresos, supuestos ingresos que apalancarían la planificación presupuestaria que hay para el 2023. El caso del biodiesel es un tema en el que nosotros hemos emitido un documento, una recomendación y también argumentos necesarios que en lugar de promover la producción de biodiesel en estas dos plantas en Santa Cruz y en Sencata, lo que tiene que hacerse es cancelarse estos proyectos productivos. Tienen más de 380 millones de financiamiento al día de hoy y por una razón económica, ni siquiera ambiental, para poner las cosas muy claras. El año pasado el Senado Nacional ha pedido al Ministerio de Hidrocarburos y Energías un informe escrito para la presentación de los estudios técnicos, estudios económicos, estudios de factibilidad socioambiental de estas dos plantas de producción de biodiesel. Y la respuesta escrita al Senado fue que estos proyectos de producción de biodiesel no cuentan con los respectivos estudios técnicos y sobre todo económicos sobre la viabilidad y factibilidad de estas dos plantas, que estos estudios se realizarían durante la implementación. Entonces aquí hay un problema económico y el hecho es que las plantas han sido observadas y nosotros hemos presentado datos de que en términos económicos no son rentables. En un momento tan crítico, invertir más de 380 millones de dólares en plantas que no han demostrado tener rentabilidad económica no es un negocio. No, para solamente mostrarte, José Luis, un dato, los bolivianos, los productores soyeros, están exportando en este momento el aceite crudo de soya, que es la materia prima para la producción de biodiesel, a un precio de 9 a 10 bolivianos el litro. Y lo que se estaría pretendiendo en el país es utilizar este aceite crudo, transformarlo en biodiesel para producir a 3 y vender a 3,70 a 3,74 en el mercado nacional. Entonces, esto desde ningún punto de vista se puede considerar industrialización y tampoco se puede considerar una alternativa a los altos costos por los
combustibles subvencionados que tenemos al día de hoy y que es parte principal del problema que está atravesando el país. Y Gonzalo, ¿cómo hacemos entonces para reducir los costos que le generan al Estado y la salida de dólares por concepto de compra de diésel y de gasolina? Si no se puede hacer a través del biodiesel, ¿cuál es la alternativa? En el corto plazo, definitivamente el biodiesel es un gasto en vez de una inversión o un ingreso inmediato, y eso estamos nosotros sustentando y demostrando claramente. Aparte de recortar los gastos corrientes, que podría tranquilamente reducir el déficit fiscal en unos 2 puntos porcentuales para el año 2023, es importante ver cuáles serían los mecanismos por los cuales el gobierno nacional podría recuperar parte de las subvenciones, parte de los gastos en subvenciones de diésel, sobre todo de las manos de los grandes productores o de los grandes beneficiarios del diésel barato. Todos sabemos que el diésel subvencionado, el diésel barato, no beneficia de igual manera a todos los bolivianos, sino que hay un sector económico grande que tiene ganancias extraordinarias, y es el sector que consume la mayor parte del diésel subvencionado. Claro. ¿No? Y una manera, obviamente, de controlar sería elevar los precios, el famoso gasolinazo del 2011, pero este tiene graves problemas económicos. Podría tener repercusiones que no nos imaginamos al día de hoy. Por eso hay que pensar en un mecanismo alternativo. Nosotros, la propuesta que hemos enviado al Parlamento, estamos señalando que una alternativa es crear un canon diésel, un régimen impositivo específico para recuperar la subvención de las manos de los grandes beneficiarios del diésel barato. Ya sabemos que ANH tiene... Eso igual subiría los costos. Eso igual haría más caros los productos que ofrecen desde la agroindustria. Todo lo que se produce a través de ese diésel va a subir. Igual hay una inflación ahí. No tendría que pasar eso por una simple razón. Este sector produce con diésel barato subvencionado. Este sector tiene beneficios extraordinarios. Este es el sector que menos impuestos paga del país, Jorge Luis. Por eso es importante hablar todo esto y definir todo esto en base a los datos económicos. Por ejemplo, estos grandes sectores que aparecen en los medios de comunicación como los que garantizan la seguridad alimentaria del país, no pagan impuestos de la misma manera que los otros sectores. La otra medida que tiene que hacerse es eliminar estos privilegios impositivos. El sector de los grandes agropecuarios de Santa Cruz es un sector que se beneficia desde la época del gobierno de Banzer con lo que se llama el régimen agrario unificado. El régimen agrario unificado es un impuesto especial para este sector que simplifica y unifica el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades. Y es una tasa por el que el gobierno nacional ha recaudado 4.8 millones de dólares el año pasado. Cuando este sector, tomando en cuenta como indicador, por ejemplo, que ha exportado más de 2.000 millones de dólares en valor, similar prácticamente un punto porcentual por debajo de las exportaciones del gas, debería estar tributando al país entre 500 a 700 millones de dólares anuales. Y en lugar de eso, debido a que hasta el día de hoy está vigente el régimen agrario unificado, es un sector que solamente paga 4.8 millones. Si lleváramos a porcentajes a la tasa de ganancia que tienen al momento, al día de hoy, esto es menos del 2% de las utilidades netas que obtiene este sector. Entonces no tiene cabida, no tiene argumento esto que ya también estamos escuchando, que es un sector que alimenta al país y que si sube el diésel o que si le piden devolución de una parte de las subvenciones del diésel, tendrían que encarecer los precios. Este es un sector que está en deuda con el país por lo menos en los últimos 10 años. Ahora también el sector minero, a partir de la minería del oro, representa igual ventas exorbitantes y una tributación al Estado mínima que apenas ha sido incrementada, y vaya que ha costado lograr que los mineros, que además vienen y te hacen explotar toda la ciudad de La Paz con sus cartuchos de dinamita, les vas a subir un impuesto a quienes sí deberían tributar por no solamente el daño que le hacen al ecosistema y a
y a todas las tribus que viven ahí, a todos los pueblos indígenas que viven ahí, sino al mismo tiempo no están pagando lo suficiente, están pagando una miseria que apenas se ha subido hace unos meses. Sí, absolutamente. La tercera medida que estamos proponiendo, aparte de los grandes agropecuarios, es obviamente reformar la tributación minera, sobre todo la minería del oro. Todos hemos visto y sabemos que el incremento que han negociado es simbólico, ¿no es cierto? Es el sector más importante en cuanto a exportaciones del departamento de La Paz. La minería del oro el año pasado ha llegado a exportar más de 3.000 millones de dólares, por encima de 2.100 millones de dólares que hemos exportado en gas y por encima de 2.000 millones de dólares que hemos exportado en productos agropecuarios en el país. Y este representa más de 1.000 millones de dólares en valor de las exportaciones del departamento de La Paz. Según las estimaciones preliminares con cifras del INE, estarían o habrían tributado el año pasado menor a 60 o a 70 millones de dólares. Esa es la tributación que tienen. Pero estimando las ganancias que tienen, la importancia que tienen las exportaciones, este sector y los costos de producción, este es otro de los grandes sectores que debería en el país estar tributando alrededor de 700 millones de dólares. Es decir, 10 veces más de lo que están haciendo al día de hoy. Ese es otro de los problemas graves, Jorge Luis, con la economía nacional y con el hecho de que este sector ha establecido acuerdos que de por medio no solamente están los conflictos o los enfrentamientos, sino es un sector directamente aliado y es un sector que tiene sesgos políticos en el sentido de que es cercano y es apoyo político del gobierno nacional. Caso contrario, las negociaciones seguramente serían distintas, ¿no es cierto? Ciertamente es un sector aguerrido que ha salido de las calles con las dinamitas, ha amedrentado a toda la población y ha negociado en esas condiciones el impuesto simbólico que tienen al día de hoy, pero también ha logrado negociar estos impuestos simbólicos porque son cercanos y son aliados del gobierno en términos políticos. Y en esas condiciones es que obviamente el gobierno tiene condicionamientos y limitaciones para recaudar de una manera mucho más realista y significativa del sector de los cooperativistas mineros. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias por otorgarnos esta entrevista y explicarnos la propuesta que han presentado como fundación al Parlamento para tratar de paliar un poco la situación económica y proyectar una salud financiera más eficiente en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ahí estaba Gonzalo Colque, él es el director de la Fundación Tierra, nos ha acompañado con esta propuesta que presenta su fundación de algunos ajustes que se deberían realizar. Enseguida va a estar con nosotros el ministro de Economía también, a quien le vamos a trasladar un poco lo que sugiere Gonzalo y vamos a tratar de encontrar igual cuáles son las salidas y qué es lo que se ha hablado en el gabinete ampliado y el Ministerio de Economía seguramente estaba de protagónico ahí. Bien, enseguida abordamos y continuamos con el tema económico, mientras tanto vamos con otros temas.